universo mecánico. Bienvenidos a una aventura de la mente que comienza por mirar hacia adelante a la visión y al sonido de el universo mecánico. Hay algunas actividades del hombre que la mente asocia con un determinado lugar por considerarlo como el lugar ideal para tal actividad. Por ejemplo, yo no soy aficionado al juego, pero si fuera jugador no me metería en un oscuro cuarto trastero a jugar al póker. Mi ideal sería irme a Monte Carlo y allí en su magnífico casino jugar a la ruleta. De la misma forma, si pienso en el tenis, pienso en Wimbledon. Si en carreras de caballos, en Kentucky o Derby. Si en ópera, pienso en La Scala. Y si pienso en física, si quiero estudiar física, el lugar más indicado es Caltech. Y por eso estamos aquí, en el Instituto Tecnológico de California. Hay una rama de la ciencia, llamada cosmología, que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro del universo, como un todo. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo seguirá evolucionando? Y en la ciencia hay también otra rama, en el campo de la física para ser más exactos, que se llama mecánica. La mecánica se ocupa de algo que tal vez tenga poco que ver con la filosofía, pero no por eso es menos profunda. ¿Cómo empezó la mecánica? ¿Y hacia dónde va? ¿Cómo funciona? Desde la más pequeña partícula hasta el más grande racimo de galaxias, ¿qué es lo que mantiene a todo en movimiento? Acelerando, decelerando, cambiando de dirección o marchando recto hacia adelante. ¿Por qué el comportamiento de las cosas es como es? Tanto si se trata de un sólido como de un líquido, o de un gas, o de una invisible y enigmática fuerza. Exactamente cómo influyen entre sí y por qué. Todas estas preguntas, desde la más simple a la más complicada, no han surgido recientemente. Existían ya desde que hubo hombres para poder planteárselas. Incluso los seres humanos más primitivos de este planeta han debido mirar al cielo y andado por la tierra preguntándose, ¿pero todo esto cómo funciona? Aunque ellos mismos ni siquiera fueran conscientes de que se lo estaban preguntando. Esos hombres fueron los primeros en intentar descubrir y comprender el universo mecánico. Si existe alguna clave para poder entender el universo mecánico, se encuentra en el campo de las matemáticas. Y en las primeras civilizaciones, los mejores matemáticos que hubo fueron los griegos. Su trabajo dio un fuerte impulso a toda la ciencia. En el estudio del círculo, por ejemplo, trabajaron hasta quedar exhaustos. Y eso fue precisamente lo que dio lugar al número pi. A pesar, o mejor aún debido a tantos descubrimientos geniales, los griegos se quedaron retrasados. Una vez superada la Edad de Oro, concedieron menos importancia a las preguntas que a las respuestas. Así que el mundo, preguntándose demasiado poco, conjugó la mecánica de Aristóteles con las ideas de Platón. Y finalmente, la sabiduría tradicional acabó aceptando el sistema solar de Ptolomeo, según el cual los planetas giraban uniformemente alrededor de la Tierra exactamente en círculos. Eran respuestas en vez de preguntas que no se discutieron hasta el Renacimiento. La orientación intelectual de la civilización de Occidente acabó alineándose al inacabable argumento circular del ideal platónico. La pregunta no es exactamente por qué, a no ser que sea por qué estropear la perfección. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo 1500 años después de Ptolomeo pudo romperse el círculo que era perfecto? ¿Y en qué puede parecer una contradicción lógica? ¿Cómo pudo reformarse un nuevo orden del mundo en el crisol de la revolución científica? Todo esto dio comienzo
cuando un monje polaco extremadamente curioso, Nicolás Copérnico, miró las estrellas y vio las cosas con una luz diferente. En el sistema solar de Copérnico, es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al contrario. ¿Por qué vio Copérnico el universo de esa forma? ¿Y por qué desde un punto de vista científico su opinión hizo que Copérnico fuera el primer revolucionario del mundo? Un puente intelectual que había resistido miles de años comenzó a tambalearse con los vientos de los nuevos cambios. Los pilares de una comunidad académica de la antigüedad estaban amenazados por preguntas peligrosas. Y nadie mejor preparado para llenar aquel vacío intelectual que Galileo Galilei. Aunque el pensamiento aristotélico aún era regla para el mundo del Renacimiento italiano, Galileo Galilei fue la excepción a la regla. Pensaba como Copérnico y además tenía la fuerza de sus convicciones. En otras palabras, tenía la idea correcta, pero en un tiempo incorrecto. Sus comprobaciones y sus críticas se elevaron en defensa del status quo. Si la Tierra gira efectivamente, ¿por qué cuando cae una pelota desde una torre, la de Pisa por ejemplo, cae rectilínea y no cae en la ciudad próxima? Las respuestas comenzaron a ser más arriesgadas que las preguntas. La Iglesia, que le consideró tanto una amenaza para Roma como una afrenta al sentido común, le aconsejó que dejara que las cosas siguieran como estaban. Pero Galileo, tanto en la teoría como en la práctica, explicaba sus hallazgos cuando ya todo estaba dicho y hecho, y demostraba así lo que parecía ser imposible. Bien, aquí tengo una pluma y un martillo. Los dejaré caer aquí mismo. Es de suponer que los dos golpeen en el suelo a la vez. ¿Qué les ha parecido? Por lo visto, el señor Galileo tenía razón. Los descubrimientos de Galileo han servido a lo largo de la historia como un admirable ejemplo de imaginación científica en el trabajo. Con la mente puesta en el intento de aclarar el universo en términos científicos, los experimentos de Galileo le condujeron a un descubrimiento llamado el principio de inercia. Con una extraña perspicacia científica previó con exactitud la trayectoria parabólica de los proyectiles, así como la caída de los cuerpos. Incluso ahora en nuestros días, si se piensa en ello, todas las cuestiones que se plantean después de esos experimentos son tan retadoras como las de hace 3 siglos. ¿Cómo pudo Galileo calcular la trayectoria de un proyectil? Y al hacerlo, ¿cómo pudo impulsar las matemáticas hacia el futuro? En aquellos tiempos en que para creer algo era necesario demostrarlo, ¿cómo pudo refutar lo que se percibía como obvio sobre la caída de los objetos? ¿Cómo podía llegar al suelo un martillo y una pluma al mismo tiempo? Cuando en 1633 Galileo cayó en desgracia, ¿por qué todo el asunto del universo se había convertido en una gran preocupación para todos? En la misma época, cada día era una preocupación para el asombrado matemático Johannes Kepler, un hombre en una constante huida de su propia vida. Una vida de soledad y pobreza, falto de amor y persiguiendo brujas y espíritus inferiores asociados a ellas. Su propia existencia era una especie de desafío. Seguramente ningún otro hombre habrá hecho tantos sacrificios para captar la verdad científica como Kepler. Pero, por otra parte, ningún descubrimiento humano pudo demostrar tanto su verdad como las leyes de Kepler. Las leyes de las elipses, la ley de las áreas iguales, y la tercera ley de Kepler, la ley del movimiento de los planetas, la ley de la armonía. Kepler se introdujo en la cámara secreta del cosmos con sus leyes del movimiento planetario como llave. Sin embargo, al haber explicado más bien el cómo que el por qué funciona el sistema solar, tuvo que quedar relegado a permanecer en el umbral del universo mecánico. Había llegado el momento en el que algún otro diese el paso final. Isaac Newton siguió este mismo camino que llevaba directamente a considerar la Luna a causa de las decisivas preguntas de su hijo.
¿Por qué